Tuviste un accidente en donde te dicen que no vas a volver a caminar. El Razor cayó sobre mi pierna, pulverizó la piel, luego el músculo y hasta llegaba al hueso. Y yo les decía que yo sentía que me iba a morir. Tú te vas a Estados Unidos y ganas todas las competencias de cross country y te apodan el Flying Mexican. Como una rastriza todo, no sé, yo dije, yo estoy perdido. O sea, te les adelantaste y pensaste que te habías perdido. Los dejé de ver, literalmente. Y yo llegué y todos, primer lugar. He tomado la decisión de no entrar al TEC, voy a perseguir este sueño, no voy a estudiar. Y mis papás fue, ok, pero hasta aquí está nuestro apoyo. Y tu training partner sale positivo a doping. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Tengo ganas, güey, eso es lo que va a salir en mi sangre. Ganas, güey, y van a salir, listo, güey, no va a salir nada, güey, ¿no? El día que yo cruce esa meta y que gane este evento, vas a ver qué pedo. ¿Qué sigue habiendo igual de ese niño a la persona que está sentada aquí? ¿Qué ha habido? Bienvenidos al podcast de Sondela. El día de hoy tenemos el honor de estar sentados con el famosísimo Eduardo Perezzandi, alias El Papu. Mi coach, Eduardo Perezzandi, es triatleta profesional mexicano, rankeado como número 1 en Ironman en todo México. Y Eduardo Perezzandi no nada más corre, sino también abre camino. Tiene una historia que parece sacada de una película, desde un diagnóstico en donde le dijeron que no iba a poder volver a caminar a ser el número 1 ahorita en Ironman en México. Tiene muchas historias que contarnos, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí. Aparte de ser mi coach, una inspiración de vida para muchos, el Papu. No, Bienvenido, muchas gracias. hermano. Gracias por la invitación. Yo más que contento de estar aquí. Como les decía, David, ya llevamos mucho tiempo de conocernos, de poder tener la oportunidad desde que tuvimos esa primera llamada de entrenarte y acompañarte en todos tus eventos, y apenas tenemos el gusto de conocernos hoy, nada más en videos y en todos los podcasts que ya he escuchado. Ahora me toca estar de este lado y pues nada, muy agradecido de la invitación. Un gusto, Papu. Yo también llevo ya un rato escuchando muy buenas cosas de ti, también viéndote ahí lo que estás haciendo en redes. Y David llevaba mucho tiempo, no sé desde cuándo, diciéndome que cuando venga vamos a cuadrar, pero entre que David no estaba, yo no estoy, o que tú vienes poquito, Sí, caray. pocas veces, y ahora me dijo desde hace unas semanas, unos días, de que, oye, la fecha, de que ya la tengo. Y yo, qué chingón, qué buena plática. Sí, de Bienvenido y lujo. mucho gusto. No, Y ya- gracias. Qué bueno que ya ahora sí lo pudimos hacer posible. Y ya nos andabas cancelando, güey. No, es que sabes qué? Que justo es eso. A ver, ahorita estoy aquí en Monterrey por el tema de la lesión, que me estoy haciendo el tratamiento, y te lo decía la semana pasada, estoy sujeto a los horarios del fisioterapeuta y a lo que me digan, ¿no? O sea, si me dicen, tienes que meterte 4 horas a los hielos hoy, pues me voy y me meto 4 horas a los hielos, y entonces ahorita está apretadísimo. Y entre eso, el entrenamiento, la carga de entrenamientos, llegar a una ciudad nueva, cambiar todas tus cosas, ¿sí me explico? O sea, la logística ha sido complicada, pero bueno, pues ya, qué bueno que sí. Se armó. Te agradecemos el esfuerzo, Papu. No, feliz. Yo tengo una pregunta con esto que acabas de decir. Si me dicen que me meta, ¿quién asesora al número 1 en Ironman de México? Pues ve, al final del día he tenido varias personas que me han asesorado a lo largo de mi trayectoria, y esto obviamente ha cambiado, ¿no? O sea, empiezas con lo que tienes a la mano, y es algo que yo siempre les comento, ¿no? Desafortunadamente en México hay muchas personas con muchas ganas, pero no tal vez las herramientas necesarias para poder ayudar a una persona que está en ese nivel. Entonces, cuando empecé, obviamente pues empiezas que con el que tiene la escuelita, y esa persona que tiene la escuelita tal vez te va a dar muchas herramientas que hoy en día todavía las sigo usando, pero pues obviamente tienes que ir trascendiendo, y hay veces que aquí en México se ve mal, ¿no? Que le des las gracias a, pues por ejemplo, a alguien que ya no te puede dar esa parte, ¿no? Que ya trasciendes como atleta y ya necesitas estar con alguien que tal vez tenga un conocimiento más alto del que tenía esa persona con la que empezaste. Entonces, pues mi equipo multidisciplinario ha venido modificándose. He trabajado ya por mucho tiempo con mi fisio, que pues ahora lo estoy trabajando de la mano con el fisio de aquí, Leandro y Eric, y trabajo con Juan Carlos Hernández, que es mi doctor. Él se encarga de toda
la planeación del entrenamiento, cómo se ve mi semana, qué entrenamientos me tocan cada día, de hacerme pruebas de esfuerzo, ver dónde estamos. Y luego tengo un doctor que se llama David Castol. Él está en España, él está en Barcelona, trabaja con un equipo de ciclismo y él es como mi doctor más como personal, por así decirlo. Él me ayuda con el tema de suplementación, con el tema de, por ejemplo, si estoy enfermo, qué suplementos tomar para poder entrenar, qué proteína, o sea, cuánta proteína, cuántos carbohidratos, cuántas grasas, cuántas calorías tengo que estar consumiendo por día. Y él se encarga de toda esta parte, como de la gestión ya más como del día a día, para que yo pueda ejecutar el plan de entrenamiento. Mi nutrióloga así de cabecera es mi hermana, María Paula Pérez Sandy. Nutrición, Nutrición, vale, sí. nutrición. Y El ya, Instagram. pues sí, prácticamente eso es lo que tengo ahorita de equipo multidisciplinario. ¿Y cómo le hacen tantos coaches y tantos doctores para ponerse de acuerdo en darte la receta final a ti y que no se contradiga uno con el otro? Al final del día es pues comunicación, ¿no? Obviamente yo soy el gestor, soy el mediador entre todos y yo tengo que encargarme de que esa comunicación sea clara y sea concisa para todos por igual, para que no se contrapongan las cosas que me están diciendo uno con otro. Entonces lo que hacemos es, en base a lo que nos estamos enfocando, se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan Carlos pues tiene la pauta de las cargas y entonces David se acopla todo el tema de mi well-being hacia el entrenamiento. Y luego, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando por la lesión, el principal es Leandro y él pone las cargas de qué días tengo que hacer cada cosa, cuántas horas vamos a trabajar de fisioterapia, qué tengo que hacer para fortalecer, etcétera. Y sobre eso Juan Carlos trabaja y luego David se acopla. Entonces yo les tengo que ir haciendo, o sea, hacer saber lo que estamos haciendo para que ellos puedan incorporar su trabajo a lo que se está haciendo en el momento. Oye, Eduardo, y tú empiezas desde chiquito en todo este mundo del deporte. ¿Cuál es tu primer recuerdo corriendo con tu papá? No, hombre, clarísimo, te lo podría decir. Me acuerdo perfectamente que mi papá siempre me decía cómo respirar. Pero, a ver, mi papá mide 1,80 y altos, o sea, pegado al 1,90, no sé cuánto exactamente mide, pero pegado al 1,90, y yo era un enano. O sea, a ver, yo no soy alto ahorita, mido unos 75, pero de niño era enano. O sea, yo tuve problemas de hormona de crecimiento, me salieron vellos en las axilas hasta que tuve, no sé, 15 años. O sea, yo me desarrollé súper tarde y fui enano toda mi vida y entonces mi papá me llevaba a correr y obviamente pues un niño de 1 metro, no sé cuánto medía, o sea, una nada contra una persona de 1,80 y algo, 1,80 y altos, pues me quedaba muy atrás y me costaba mucho mantenerle el paso porque una zancada suya eran 10 mías. Entonces yo me agitaba y él siempre me decía, controla tu respiración, 2 por la nariz y 1 por la boca. Y a mí me frustraba muchísimo eso. Pero pues bueno, obviamente creo que es lo que me ha forjado, ¿no? O sea, a pesar de que yo al final terminaba con el runner's high y feliz de haber compartido eso con mi papá, en el momento lo sufría que me fuera diciendo eso. ¿Y así es la manera en la que respiras hoy día? O sea, ¿ya entiendes por qué te lo decía? Sí, yo creo que él no sabía por qué. Ya ahorita hay estudios de por qué es la manera correcta de respirar. ¿Cómo es? Son 2 inhalaciones por la nariz y 1 exhalación por la boca. Entonces, y entonces, dependiendo del ritmo, es la frecuencia con la que le vas haciendo. Entonces, se supone que alcanzas a inhalar más y poder expulsar más el CO2 para que no se llene de CO2 el cuerpo, que es lo que nosotros necesitamos expulsar. Entonces, mi papá estoy seguro que en ese momento no sabía por qué, pero sabía que así se respiraba. Sí, Y pues. yo sigo respirando así. ¿Y tu papá era triatleta? Mi papá hacía triatlón. Sí, mi papá hace su primer triatlón cuando el triatlón todavía no era a thing, ¿no? O sea, apenas empezaba a oírse aquí en México en el 95, ahí en León, y luego se empieza a preparar para su primer medio Ironman, hace unos medios Ironmans y luego se avienta al Ironman. En la preparación a su Ironman le pasó de todo. Falleció su hermana, a él le dio cáncer en la piel, lo tuvieron que operar del estómago, de todo, ¿no? Pero logra el Ironman y pues bueno, para mí obviamente eso fue muy motivante, ¿no? Un niño de 10 años, bueno, no, tenía 8 años en ese entonces. ¿Te acuerdas de irlo a ver? No fui al Ironman, él hizo el Ironman en Wisconsin y a ver, pues yo tenía pues esos 8 años o Sí. 7 años, mi hermano chico tenía 4 o 5 años y mi hermana tenía, pues sí, 9.
¿Y él era profesional igual que No, tú? no, mi papá fue un amateur, de hecho nos reímos porque hoy prácticamente, ya que yo tengo un tiempo en Ironman, hago la mitad de lo que él hizo en su Ironman. Ok. No, Literalmente la mitad. sí, el alumno superó al maestro Siempre, sí, muy temprano. sí. Oye, y eso, el ver a tu papá como una persona que pudo completar un Ironman, dijiste, yo quiero dedicarme a eso, o tenías algún sueño de ser deportista en otras áreas? Sí, yo creo que hasta muy tarde me di cuenta que quería hacer esto de manera profesional o dedicarme, ¿no? Al final del día, creo que si no es fútbol, casi nadie sabe cuál es el camino a ser profesional aquí en México. ¿Sí me explico? O sea, si tú hoy quieres ser profesional en algo, estoy casi seguro que no vas a saber cuál sería el camino a. ¿Sí me explico? Te tendrías que acercar a un profesional para que te diga cómo le hizo. Sí. Pero si no, antes no sabes. Yo no se me pasa ni por la cabeza, pero obviamente me motivó mucho. Y a ver, todos, estoy seguro que la mayoría, por lo menos, de niños, nuestro primer héroe o nuestro primer superhéroe es nuestro papá. Entonces yo le quería seguir los pasos a mi papá, pero sin duda yo sí quería ser profesional en fútbol. Entonces fue algo que yo siempre quise. Entonces yo sabía que quería destacar. Yo creo que esa ha sido como que, esa fue como mi drive, ¿no? O sea, nunca quise ser profesional en fútbol o en triatlón, sino hacer algo de mi vida importante y no nada más como que vivirla. Entonces tú te vas a Estados Unidos y ganas todas las competencias de cross country y te apodan el Flying Mexican. Sí, ¿Cómo sí. estuvo eso? Yo creo que justo, o sea, ya ahí hace un switch mi cabeza de que me di cuenta de que pues había muchas cosas interesantes por hacer en el atletismo. Yo ya cuando paso de decir ya no voy a hacerla para ser futbolista, ya estoy muy grande y me fui a estudiar a Canadá, tenía 12 años y yo ahí pues corría, salía a correr pues como lo hacen, lo hicimos todos cuando empezamos a correr, ¿no? Te pones unos tenis y no sabes por qué, pero corres, ¿no? O sea, Con el equipo. solo, Ok. o sea, yo solo salía a correr, o sea, te estoy hablando de niño, ¿no? O sea, empecé con mi papá y después empecé a salir a correr por gusto, ¿no? O sea, Sí. sin necesidad de que nadie me persiguiera ni que nadie me dijera nada, simplemente porque yo quería salir a correr y ya. Y obviamente pues hacía el fútbol y eso me dije pues como de que pues ya no lo armé aquí, pues voy a meterle mitad y mitad. Entonces me voy a Canadá y empieza la temporada de cross country. Allá en Canadá, haz de cuentas, en cross country y luego es indoor track y luego outdoor track. O sea, lo dividen por temporadas del año. Entonces es, como primavera es, ¿cómo se llama? El cross country. Ajá. Y luego en invierno pues hacen el indoor porque no puedes estar corriendo en la nieve. Y luego hacen en Outdoor. verano el outdoor, ¿no? El track. Ok. Y entonces yo llego en primavera y empiezo a hacer cross country. Y yo, pues yo me quiero formar, ¿no? Mis tenis, les digo, o sea, no tenía ni la menor idea. Me acuerdo perfectamente que eran unos Saucony naranjas, espantosos, y mis shorts de fútbol azul clarito, y me dieron una casaca de la escuela. Güey, hace 20 años que no escuchaba la palabra casaca. Me gustaría ver la definición y de dónde salió la palabra casaca. Pero me dio una casaca y, órale, pues vamos a ir al Meet, ¿no? Porque allá es Meet. O sea, es algo muy padre porque tienen una cultura increíble alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, te sacan de la escuela y te sientes importante, ¿no? Es como cuando eras el de la selección de la escuela y llegaban y los del fútbol, ¿no? Sí. Te sentías Cristiano Ronaldo recibiendo el Balón de Oro. O sea, Sí. y así también acá, ¿no? O sea, si estabas en el representativo del esquí, si estás en el representativo del atletismo, del rugby, te sacaban y entonces te sentías importante. Me sacaron para ir al cross country meet y pues, todos así de que el mexicanito, ¿no? Y de repente, pues voy al meet y le pongo una rastriza a todos. No sé, yo dije, yo estoy perdido. Me perdí. Porque en el cross country allá, pues sí es cross country. O sea, a ver, a mí me tocó ver osos En la carrera. en carreras.
Ah, la madre. O sea, porque vas... Con razón ganaste, güey. Sí, por el miedo. No, literal, una vez me tocó ver osos, un oso con su cría. No manches. Ok. O sea, así son los track meets, o sea, O perdón, sea, los de o sea, cross te country. les adelantaste y pensaste que te habías perdido. Sí, yo no veía ya a nadie. O sea, arrancamos Así y humildemente. Los dejé de ver. los dejé de ver, literalmente. Y yo llegué y todos, primer lugar. Qué padre. Listo. Regreso a clases al día siguiente y en la de esta. Felicidades al Spirit González, al Flying Mexican. Espíritu González. Así. Speedy, güey, González. Ese güey. Es que Spirit, los combiné, güey. Es que era Sí. Spirit, el caballo y Los dos. y el ratón, güey. Ok. Y entonces ya, jajaja, jijiji. Y así, o sea, lo dijeron en la escuela, ¿no? El Flying Mexican. Así. Y porque ganó el primer track, el cross country meet. O sea, pero le ganaste a las personas que llevaban meses y temporadas preparándose para hacer Cross eso. country, sí, es mi primer carrera de cross country. Pero sí, obviamente sí creces en el Cerro Gordo en León. Y esa era mi carrera, güey. O sea, yo vivía en el cerro literalmente. No, o sea, no se imaginen que, ¿sabes? Estaba pavimentado, pues, güey. Estaba pavimentado. Sí, estaba pavimentado. Pero era un cerro y yo salía de mi casa Sí, ¿no? y corría todo de bajada. Han de haber sido, no sé, ahorita me gustaría checarlo. ¿Cuántos son? Pues, 2 kilómetros tal vez, 3 kilómetros. Todo de bajada hasta llegar al gimnasio, hacía gimnasio y me regresaba corriendo. O sea, y yo llegué y pues a estos dos cuates les puse una rastriza y luego el siguiente meet igual y el siguiente meet y todos ya así de que, a la madre, no, pues este güey sí corre, ¿no? Sí. Y ya pues empezó obviamente, ya me llevaron a un representativo, de hecho iba a ir a los que eran regionales, o sea, fuimos a los regionales, ahí sí ya obviamente tuve mucha competencia y luego, o sea, pues vas creciendo y ya, yo hasta ahí me quedé en regionales porque no puedes competir por Canadá en nacionales, pero pues fue una buena experiencia y ahí me di cuenta de que tenía talento para correr. ¿Y ahí dejaste el fútbol? No, en Canadá todavía seguí jugando fútbol, regresando todavía seguí jugando fútbol, pero pues ya en la escuela. Sí. Y después de eso empiezo a correr cada vez más. Y la verdad es que pues aquí, o sea, de regresar en Canadá, de ganar todo, aquí a México, a meter una carrera de 5 o 10K, pues sí me ponían unas madrizas, ¿no? O sea, no era el rápido aquí. Ajá. Porque ¿cuánto mide una competencia de cross country? Pues depende, ¿eh? O sea, hay de todas las distancias, no está estipulada. Pero era menos distancia que 5 y 10K. No. También había de 5, había de 7, o sea, había de todas las distancias. ¿Y por qué empezaste a perder aquí? No, yo creo que el nivel aquí en México es muy alto del atletismo. Ah, Sí. mira. Sí. Pensarías que los canadienses más. Pues yo creo que, por ejemplo, ya a nivel college, seguro sí compiten bastante en Canadá. O, por ejemplo, en velocidad, pues sé que sí también tienen muy buenos velocistas. Y obviamente ya cuando un nivel más alto, esto estamos hablando, era a nivel local, ¿no? O sea, carreras a nivel local y nivel estatal. Sí. Oye, Eduardo, antes de esto que nos platicas, tuviste un accidente en donde te dicen que no vas a volver a caminar. Y de ahí te conviertes en todo lo que eres hoy, en uno de los mayores representantes del atletismo en México. ¿Cómo fue ese proceso de chiquito? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Sí, pues eso fue justo antes de irme a estudiar. Yo tenía 10 años y originalmente, de hecho, me iba a ir a estudiar cuando tenía 11 años. Me iba a estudiar cuando tenía 11 años, pero me accidentó a los 10. Un fin de semana, allá en México está el rally. En León tenemos el rally, el World Champion o World Rally Championship. Y todos los años pues, se hace así en marzo, el primer fin de marzo. Y es pues, muy común armar plan para ese fin de semana, ¿no? Que si te vas al rancho o demás y ves pasar a los coches o te juntas con tus amigos. Entonces ese fin de semana me invita un amigo a dormir a su rancho para al día siguiente irnos temprano a ver el rally, ¿no? Nos fuimos al rancho, todo bien, etcétera, y al día siguiente nos levantamos y ya, pues, unos niños de 10 años, obviamente súper emocionados de ir a ver el rally, ya lo único que nos surgiera era irnos. Y entonces, el papá de mi amigo no era el que nos iba a llevar y no estaba en óptimas condiciones para llevarnos todavía. Entonces dije, déjenme, me echo algo aquí de una vez para tranquilizarme y ahorita los llevo, ¿no? Órale, sale, perfecto, o sea, para curársela, pues.
y entonces váyanse a dar una vuelta al Razor y ahorita regresan. Entonces, obviamente nada más que habían 2 en el Razor y entonces empezamos a dar vueltas, pero pues obviamente el dueño de la casa, mi amigo, era el que manejaba y los demás íbamos de copilotos. Tenías 11 años. Tenía 10 años con 6 meses. Y entonces uno daba una vuelta con mi amigo y regresaba por otro y así, ¿no? Y entonces ya, ahora sí sale el papá de mi amigo y ahora, échense una última más y ahora sí ya nos vamos. Y entonces yo me apunto. Entonces me subo al racer con mi amigo y yo desde morro siempre he sido muy inquieto y muy curioso. O sea, sobre todo creo que la curiosidad es lo que más me ha, o sea, destacado, pues, o ha sido lo que me ha hecho ser quien soy. Siempre he sido muy curioso y siempre hice muchas travesuras, no por hacer el mal, porque no considero que nunca he tratado de hacer el mal, sino porque quería ver qué pasaba, ¿no? O sea, ver la reacción de las personas, ver qué pasaba si aventaba una piedra a la casa del vecino, si rompía la ventana o no. Siempre tenía esa curiosidad que obviamente pues me llevó, yo a los 10 años ya me había esguinchado las cervicales 6 veces. A los 10 años, o sea, del 1 al 10 ya me había esguinchado las cervicales 6 veces. Tengo con collarín en un madral de fotos, ya me había roto no sé cuántos dedos de las manos, no sé cuántos dedos de los pies, ya me había abierto prácticamente, hay una foto buenísima, la voy a buscar a ver si se las mando, pero o sea, una foto en el kinder y salgo con un parche aquí de que me había abierto la de esta, un parche aquí y una cosedura acá en la cabeza. No, Chucky. Como el Chucky, o sea, literalmente. Porque siempre me estaba pegando. Inquieto. Inquieto siempre. Y entonces me subo y le digo, oye, vamos a ver los perros de pelea que tiene tu vecino. Y entonces fuimos a ver los perros de pelea que tenía el vecino y en el Razor. Y entonces ya lo estábamos viendo y los perros ahí ladrándonos, ¿no? Y, güey, jálale así, ponle el y jálale al acelerador para que salga a tierra y se alebresten los perros. Obviamente no echándoselos a los perros, pues los perros estaban en la jaula, nosotros en la calle de tierra, la casa estaba acá, y entonces echábamos a echar el racer y los perros se ponían como locos y empezaban a brincar y brincaban altísimo. ¿Sí han visto, no? Los pitbulls, Sí, sí. cómo corren y brincan y, bueno, era un espectáculo para nosotros y pues niños de 10 años estábamos encantados. Y de repente uno de los perros empieza como a cavar y hace un hoyo, güey. Y por abajo de la jaula, de la reja se escapa, güey. Y atrás de él, pues ya ven cómo son los perros, que si lo que hace uno hacen todos, Sí. y entonces detrás del primer perro salen todos atrás de nosotros, güey. Jálale, güey, vámonos. Y güey, un morro de 10 años, ¿qué control va a tener sobre un carro? O sea, un coche de media tonelada, no sé cuánto pesa un Razor, probablemente algo por ahí. Los cinturones nos quedaban hasta acá, los cascos nos quedaban, pues, o sea, de cabezones. Y entonces, al momento de que llegamos a la curva, haz de cuenta que es como una colonia de, pues, terracería, porque son puros ranchos. A lo que llegamos a la curva, mi cuate se sintió que corredor de Benito Pérez y le hizo el freno de manos y le volanteó y entonces el Razor hizo esto y como yo era el copiloto pues salí hacia el lado, él salió hacia el frente y el Razor cayó sobre mi pierna todavía andando, entonces me deslizó y me quemé esta parte de la pierna y luego me quemé esta parte de la pierna también, pero era como tenía la presión también del Razor sobre mi pierna, pulverizó la piel, luego el músculo y hasta llegaba al hueso y pulverizó parte de mi hueso. Entonces, así que imaginemos que el hueso es esto y pierdo esto. Y entonces nada más mi pierna la sostiene una astilla de hueso que queda. Ay, güey. Entonces prácticamente todo esto está hueco. Carcomido, sí. Todo esto está hueco, prácticamente, pues sí, pura piel y carne molida y ya nada más queda una astilla. Si hubieras perdido esta astilla, pues se me desprende. Si han visto los accidentes de moto y así que se les Sí. desprenden, pues bueno, esta parte me salvó Te quedó prácticamente nada. el pie. Y ya, pues yo no sabía qué estaba pasando y ¿Y los perros? los perros se asustaron tal que se fueron, porque salió, a ver, al final del día, pues los perros no nos iban a hacer nada, ¿sí me explico? O sea, los perros juegan con las llantas, ¿sí me explico? O sea, ven un coche y van atrás del coche, no van atrás de la persona que lo va manejando, esa es la realidad. Pero se van corriendo los perros porque pues salió un polvazal así, pues imagínense el golpe.
Y entonces mi amigo empieza a gritar, ayuda, ayuda, porque tenía micrófono y nadie salía. Y entonces me dice, güey, me tengo que ir corriendo, voy por pedir ayuda a la casa. Entonces fue corriendo a la casa y salió el vecino. Yo para todo esto, en ese momento, en ese entonces veía mucho la serie esta que sacaban en, creo que en Nat Geo, que se llamaba Sobreviví. Ujú. Y yo les decía que yo sentía que me iba a morir. O sea, que cerraba los ojos y ya sentía que iba a amanecer con Dios, ¿no? Sí. Porque yo no sabía qué estaba pasando. Y entonces yo cerraba los ojos y de repente, así tal cual como película, abro los ojos y literal veo unos pies caminando hacia mí. Y yo dije, pues Dios, ¿no? Y no era Dios, era el vecino que venía a ayudar porque escuchó los gritos y el golpe. Y entonces trató de levantar el Razor, no pudo. Y luego ya llegaron estos güeyes con la camioneta, mi tío y todos los demás. Ah, es que mi amigo es mi primo segundo. Ok. Entonces llegaron ellos. Entre todos levantaron el Razor y ya, pues sí, eso sí me acuerdo, las caras de todos y me agarraron, me pusieron al piso para que no viera las piernas. Y ya de ahí me trasladaron al hospital y no llegó la ambulancia, encontramos una policía en el camino que nos escoltó hasta el hospital y ya llegamos al hospital, ahí estaba ya esperándome mi papá, mi mamá no estaba, mi papá justo iba de salida al rally a llevar a mi hermano con mis primos a verlo, entonces pues dijo, justo voy pasando por el Aranda de la Parra, en un hospital, aquí te esperamos, y ya me recibió mi papá y también me acuerdo perfectamente ver la cara de mi papá así pálida, así y ya me acuerdo perfecto que me meten al quirófano, bueno, no, al quirófano todavía no, a la sala de espera, y me dicen, oye, pues te tenemos que recortar tu pantalón, me recortan el pantalón y me dicen, te vamos a recortar tu boxer, tu calzón. Y le digo, no, no, es Abercrombie, no me lo recortes, por favor. Quítamelo con cuidado. Me salió carísimo. Sí. Y ya mis papás afuera, yo no sabía esto, pues ya hasta después de tiempo, pero hablaban con la enfermera, ¿cómo lo ves? Y la enfermera empezó a llorar. Entonces mis papás pues perdieron mucho como que la esperanza y de que pues qué van a hacer y pues esperemos poderles salvar la pierna. Y ya ellos entran, pues se despiden de mí, me acuerdo perfecto que también llega mi papá, se despide de mí y a la hora que se quita lo veo todo sangrado. Y le dije, ¿qué hiciste? ¿Te acercaste a mi pierna? Y le digo, no. Y en eso checo y la mano también la traía toda, todavía tengo Ensangrentada. ahí bastante cicatrizado, toda hecha pedazos. Y ya se despiden mis papás de mí y ya las siguientes fueron, creo que 9 horas pasé dentro del quirófano. Y luego estuviste a punto de perder la pierna y la Sí, salvaron. sí, fueron 9 horas que pasamos ahí dentro del quirófano para limpiar lo más que pudiera y tratar de que no se intoxicara. Ok. Y después de eso, ¿cuál fue el diagnóstico del doctor y cómo pasas de eso a ser el número uno en Ironman en México? Pues de ahí, justamente después, no había como una respuesta. Era, tenemos que ser pacientes, tenemos que ver cómo van pasando las cosas, que tenemos que ver si podemos salvar la pierna, porque, o sea, que haya salido bien de esta operación no significa que ya la salvaste. Tenemos que asegurarnos que no haya ninguna infección a partir de esto. Entonces vamos a cuidar mucho todo tu seguimiento y vas a entrar a quirófano cada 48 horas. Me meten al quirófano cada 48 horas para limpiar todo de la pierna, limpiar lo que se llenó de tierra, todo lo que pudiera o llegar a infectarse. Y durante 15 días, cada 48 horas, hasta que me dijeron, ya estás libre, no te vas a infectar, no va a pasar nada ya, te vas ya a tu casa, en silla de ruedas, porque pues estaba enyesado de las dos piernas. Bueno, con esto era como una férula, y esta era un yeso, te vas en silla de ruedas. Y ya, la verdad es que de ahí fue lo más difícil, porque pues ahí empieza y ahora sí el trabajo serio, ¿no? O sea, que vea fisioterapia a las 7 de la mañana todos los días, literal todos los días, hasta 2 meses. Y soy un niño de 10 años, si me explico, o sea, tengo que estar en la escuela. Ya había perdido 3 meses de escuela y además era muy burro. O sea, me había justamente cambiado de escuela porque ya me estaban invitando a buscar otras opciones en mi escuela. Por decirlo de manera polite. Por decirle de manera educada, me estaban invitando a buscar nuevas opciones porque traía ya materias reprobadas. Entonces imagínense que yo me cambio y ese fin de semana de mi cambio, o sea, yo llego el lunes al Cumbres y el sábado me pasa el accidente. Me pasa el accidente y ahí ahora sí ya se ponen serias las cosas. Mis papás, a ver, mi papá, todo lo que tenemos,
o sea, lo ha trabajado y obviamente pues un gasto de esa magnitud Exacto. nadie lo espera, ¿no? Entonces, obviamente, pues toda la familia teniendo que hacer esfuerzos económicos, pues recortando muchos gastos para poder sacar mi pierna adelante, literalmente. Todos, incluyendo mis hermanos, pues haciendo muchos sacrificios económicos y obviamente a la par, pues mis hermanos haciendo sacrificios también de, pues, no ir a algunas de sus actividades porque, pues, no había coche, por ejemplo, o tenían que cuidarme, o mi hermano me tenía que ayudar a pararme, a ponerme la silla de ruedas para irme al baño en la noche, como muchos sacrificios que se tenían que hacer, que ya no tienen las comunidades del hospital, ¿no? Y empiezo, eso lógicamente creo que me empieza a forjar, a valorar mucho todo, ¿no? El simple hecho de poderme parar en las mañanas con los dos pies y tocar el piso y poder valorar la vida, ¿no? Eso me empieza a forjar y creo que de ahí empieza también la disciplina, ¿no? Pues a ver si estoy despertándome todos los días a las 6 de la mañana para llegar a las 7 a fisioterapia, pasar aquí toda la mañana haciendo ejercicios que me están doliendo muchísimo, que no me gustan, que no la estoy pasando bien, el día que salga a correr lo voy a hacer por gusto, ¿no? O sea, no porque no me puedo quejar de estar corriendo cuando hoy estoy viviendo esto y empiezo a entrenar. Las tres disciplinas que me ayudaron a recuperarme al 100 fueron natación, bici y correr. Fueron las primeras que me dejaban hacer. Obviamente correr más tarde que la natación y la bici. Fue un proceso así. Literal, empecé nadando y luego agregamos bicicleta y luego la corrida, ¿no? Y entonces le agarré un cariño especial. A los 12 años ya hago mi primer corrida de 10 kilómetros. Y ya de ahí empieza como mi vida en el triatlón, ¿no? Les digo, me voy a Canadá. En Canadá le agarro un cariño especial a la corrida. Me doy cuenta que tengo talento. A la par de que yo estaba allá, mi hermana hace triatlón ya aquí en México. Entonces yo regreso a una familia en la que ya todo, mi papá y mi hermana estaban haciendo triatlón. Entonces vamos a un triatlón todos juntos, Valle de Bravo, mi primer triatlón ahora sí oficial, porque ya había hecho triatlones a los 7 años, pero en el club, muy chiquitos y Cortos. pues no oficiales, muy, muy cortos, ¿no? O sea, para niños. Este ya era un triatlón oficial de la federación, bien hecho. Luego a los 15 años hacemos otro, luego a los 16, y así empiezo a hacer cada vez más triatlones hasta que pues ya me doy cuenta de que me gusta mucho este deporte, de que podría hacer algo y le empiezo a agarrar mucha pasión. Obviamente a la par empiezo a crecer y con esto vienen pues los compromisos sociales, empiezas a tener amigos, empiezan los 15 años, las fiestas. Entonces, pues me costó mucho como ese balance, ¿no? Y al final del día, pues yo trataba de balancearlo, pero mi balance era entreno de lunes a viernes y me empedo de viernes a domingo, ¿no? Y obviamente, pues no es lo ideal. Y 2, 3 meses antes cortaba el alcohol y cortaba las fiestas, pero pues aún así, pues ya llevaba todo el año con ese estilo de vida que no era el ideal para estar haciendo un triatlón. Hasta que un punto, un día voy a un triatlón, me gana un amigo al que yo le ponía una paliza un par de años antes. Y yo digo, no puede ser que le esté ganando este güey. Entonces me voy a poner las pilas hasta que no le vuelva a ganar. Al año siguiente vamos al mismo triatlón y yo lo veo, él ya va a llegar a meta y yo, haz de cuenta, era una curva así y llegabas a meta, ¿no? Y yo lo veo dando la curva y yo aprieto para llegarle y me equivoco y me sigo derecho. Hijo. Y literalmente por eso me ganó. Tal vez hubiéramos llegado juntos o me hubiera ganado igual, pero me hubiera ganado por menos. Y entonces me dio coraje y entonces seguí entrenando y eso fue en febrero en Manzanillo. Y en marzo yo clasifico por primera vez a un mundial como amateur en triatlón. Entonces de ahí como que ya me puse más serio de que pues vas a ir a representar a México, te tienes que poner las pilas, olvídate del alcohol y me puse las pilas. Clasifiqué en marzo en La Paz y el triatlón del mundial era en octubre. Entonces, yo del marzo a octubre sacrifiqué fiestas y la madre, y les puedo decir que son los meses más miserables de mi vida, porque pues era nuevo, ¿no? Nadie me sabía decir cómo se hacía eso, o sea, nadie te explica que no se trata de eso, o sea, que no tienes que tampoco ser un apático, contaba mis calorías, contaba mi comida, o sea, era un geek. Llego al mundial y me ponen una paliza, o sea, haz de cuenta que, no sé, no me acuerdo los tiempos, la verdad, pero quedé en lugar 30 y tantos. De mi categoría, o sea, de 16, 19. Los profesionales, pues me sacaron horas, ¿no? O sea, bueno, no sé cuánto, pero mucho tiempo.
y como que me agüité, como que dije, pues no valió la pena el sacrificio, y regreso y hago un triatlón, regresando porque ya lo teníamos programado, lo íbamos a hacer toda la familia, porque ya para ese entonces mi hermano ya estaba haciendo triatlón, y lo hacemos los tres, mi hermana, mi hermano, yo, y ya mi papá ya no. Pero pues vamos mi mamá y mi papá, toda la familia juntos, vamos a hacer el triatlón, y me va de la fregada, porque pues me emborraché regresando y ya me valió queso, y entonces me dio coraje y dije, ¿cómo puedes mandar a la fregada todo el trabajo que ya hiciste? Entonces empiezo a entrenar y a la par mi hermano, y en febrero vuelvo a hacer el triatlón de Manzanillo. Mi hermano me gana nadando y eso me dio mucho coraje, entonces empiezo a nadar más y como que todo así, o sea, fueron sucediendo cosas que me daba coraje y que no me dejaba, y entonces volví a hacer triatlón más fuerte, y luego en Manzanillo clasifico al mundial de ese año, que sería en Australia, primera vez que clasifica mi hermana. Entonces iríamos con mi mamá, que siempre mi mamá nos ha apoyado y nos ha acompañado a todos los eventos, pese lo que pese, cueste lo que pese, lo que cueste. Y entonces iba a ser un viaje familiar a Australia, familiar entre comillas, porque nada más íbamos a ir los tres. Y entonces pues voy a entrenar ahora para Australia. Justamente se acercaba ya el fin de mi carrera, de mi prepa, perdón, ya tenía que elegir carrera. Estaba viendo, quería irme a Estados Unidos a estudiar para poder ser student athlete. No conseguí la beca, obviamente imposible, o sea, una colegiatura que imposible Sí. pagarlo. Entonces me inscribo para hacer el examen del TEC, paso el examen del TEC, ya iba a entrar al TEC, y les digo a mis papás, regresando de Australia, me olvido del triatlón, ya me trae cansado este estilo de vida, yo veo a mis cuates qué bien la pasan, justamente pues tenía amigos de fuera, me venía aquí a Monterrey, de hecho nos poníamos unas fiestas de miedo y la pasaba poca madre, o sea, Sí. Qué miedo, güey. Sí, sí, como sí, como entrenas enfiestadas, qué miedo, güey. no, es que como entreno en fiestas, ese es el problema, o enfiestaba, pues, o sea, Sí. Sí, nada más ese es, dirigir la energía a otro no, lado. es que a eso, sí, o sea, esa energía la pasaba a eso y me ponía bien loco en la fiesta, y no era yo, no era lo que me gustaba hacer, Claro. pero les digo, yo ya me olvido del triatlón y ya, ¿no? O sea, a la par de todo esto, yo iba a entrar al TEC porque quería hacer un semestre en León, luego venirme a Monterrey para que esas fiestas no fueran contadas al año, sino fueran todos los fines de El semana. estilo de vida. Ajá, mi estilo de vida. Y entonces me voy a Australia, en Australia me va súper bien, y regresando a León me invitan a un equipo profesional de triatlón que se estaba haciendo un proyecto. Y entonces me dicen, güey, te vamos a pagar todo, te vamos a dar bicis, etcétera, etcétera. Decisión dificilísima, llegué con mis papás, ¿qué hago? Esa fue la primera vez que lloro con, bueno, no, o sea, ya había llorado muchas veces, yo soy bien chillón, pero platicando con mis papás, dije, ¿qué hago, güey? Es que la peda, o sea, no la peda, sino Sí. lo que conlleva, ¿no? La convivencia, Sí. el ver que tus amigos ya están haciendo lana y tú sigues así, o que están gastando y tienen viajes y tienen salidas y ya traen a las chavas de fuera, bolita de moda, y que, si me explico, o sea, se están llevando con ellas y que está la que te gusta ahí y tú pues sigues entrenando, entonces la chava que te gusta nunca va a salir contigo porque pues, tú no vas a salir de fiesta, entonces en qué momento vas a conocerla y qué momento te vas a acercar a ella, cosas así, o sea, al final del día no es la fiesta per se, pero era todo lo que involucraba, que obviamente ya ahorita lo veo y digo, o sea, me doy cuenta de muchas cosas que... Pero es la realidad del momento y también y de la edad, o sea, lo que estás viviendo y es la diversión de ese momento y lo que tú estabas escogiendo no era tal vez nada más para lo que hoy es para ti la fiesta, sino era tu realidad en ese momento y tu estilo de vida. Tal cual, así como lo dices, o sea, era mi realidad y era la realidad de todos los que me rodeaban, ¿no? De mi círculo social. Y entonces yo quería eso, regreso de Australia, me proponen esto, un par de semanas, y creo que nunca he contado esta historia al público, pero justamente muy chistoso porque un fin de semana eh, yo estaba súper indeciso y iba a abrir el Normal en León, y entonces me invitan del Normal, que te mandaban invitaciones porque el opening, invitan a todos mis amigos y yo les digo a mis amigos, ¿saben qué? Yo les invito aquí a hacer el pre, de aquí nos vamos al Normal y vemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo no voy a ir al antro porque pues como que quería tener claridad, ¿no? De la decisión que iba a tomar, y no la quería tomar pues al azar, ¿no? O sea, quería estar cuerdo, sin tomar alcohol, estando descansado bien. Esta decisión la quería tomar como que con tiempo. Y entonces me dicen, va, y en la pre, y no sé qué, vamos, vente un rato, órale, va. Yo los llevo para manejar, para llevar camioneta.
y la camioneta de mi mamá. Y entonces los llevo, vamos al antro, y en el antro me dicen, oye, güey, son 1,500 varos. ¿1,500 varos de qué? O sea, les robé un agua mineral. No me digas que me vas a cobrar 1,500 varos por un agua mineral. Son 1,500, güey, tenemos que pagar la mesa. Y entonces me dio coraje, pago los 1,500 y digo, pues órale, a gastarme los 1,500, ¿no? Sí, que Y lo valgan. Que lo valga. Me he puesto un pedo con camioneta y regresando a mi casa, llegando a mi colonia, le doy un madrazo a la camioneta. Y entonces ese fue para mí La esto no es cachetada. vida, esto no es vida, güey. O sea, ¿esto es lo que quieres? Esta es la realidad. O sea, esta es la realidad de lo que pasa alrededor de lo que estás buscando. Y literalmente, o sea, ese día, pues no decidí nada, pero ya unos días después llegué con mis papás y les dije, oigan, ya fui a hablar con la persona del proyecto, tomé la decisión de que así me voy al proyecto. Voy all in, voy a ir a Juegos Olímpicos, esto, el otro, voy a ser el mejor triatleta y la madre. Y ya tomo la decisión, de ahí pues bueno, empiezan a salir muchas cosas. La verdad es que el proyecto no fue lo que buscaba, muchas incoherencias dentro del proyecto, muchas cosas que no funcionaron. Llega mi primer patrocinio grande, que fue Mazda, y me ofrecen pues un muy buen proyecto que era llevarme a todos los eventos de México de Ironman. Para todo esto yo me doy cuenta de que ya iba muy tarde para el tema de Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos es la distancia olímpica y ahora hacen un super sprint en relevos. Okay. Pero yo, como tomé la natación muy tarde, para la natación necesitas tomarla muy temprano, entonces no tenía la velocidad. Y entonces no tenía la velocidad, entonces me doy cuenta de que mientras más larga la distancia, menos importante va siendo la natación. Entonces mi lógica fue, voy a subirme a una distancia más larga para que en lo que desarrollo mi natación pueda hacer algo más, ¿no? Pueda mejorar en las otras disciplinas. Y la verdad es que me subo a medio Ironman, me enamoro de esta la distancia y digo, nunca más vuelvo a hacer triatlones, ni de sprint, ni de olímpico. Y entonces así lo hice. Y entonces empiezo a crecer como en el medio Ironman, me ofrece más de esta oportunidad y estaban peleados ahí como que conflicto de intereses dentro del proyecto y me echan del proyecto, me quitan las bicis, me quedo con Mazda pero sin bicis. Entonces, pues, ¿de qué me sirve viajar a los eventos Si no tengo si no el- tengo bicis, no? Y yo siempre se los digo que me encantaría tener los huevos, perdón que lo diga así, pero los huevos que tenía en ese entonces, porque mis papás, ¿cómo hiciste eso? Y no sé qué. Y obviamente, pues hay cosas que mis papás me los dicen por protegerme, ¿no? Ya en ese entonces yo hablé con mis papás, en ese momento yo hablé con mis papás y les dije, he tomado la decisión de no entrar al TEC, voy a perseguir este sueño, no voy a estudiar. Y mis papás fue, ok, pero hasta aquí está nuestro apoyo. Nuestro apoyo va a ser moral, tienes todo nuestro apoyo y hasta hoy día me siento la persona más afortunada de mi mundo por tener eso, ¿no? Porque muy poca gente lo tiene, el apoyo real de sus papás y hasta hoy día mis papás me han dado eso, ese sustento emocional que al final del día es lo que necesitas. Y ese camino y ese apoyo que muchas veces pues ha venido con miedos suyos trasladados a mí, como ese momento, ¿no? De, oye, es que no puedes no estudiar, tienes que estudiar porque si no, ¿qué vas a hacer? Y el dinero y esto. Y entonces le digo, yo me la voy a jugar por esto y estoy seguro que va a funcionar. Ténganme la paciencia, ténganme la confianza y denme un año para probar que lo puedo hacer. Y entonces, en este momento, les digo, mis papás me dicen eso y pues yo ya sin lana, o sea, sin lana porque pues de dónde jalas, o sea, yo vendía berries de casa en casa, de puerta en puerta, conseguía un proveedor de berries y ese güey me dejaba las berries baratas y yo las llevaba a domicilio. Okay. Vendía trajes de baño, vendía pulseras. No, o sea, parecía vendimia. Mis cuates se reían de mí porque me decían, ¿ahora qué me vas a vender? Pero chido porque luego mis cuates, como veían que yo tenía esa facilidad de venta, me buscaban para vender sus cosas a través mío. Entonces, oye, güey, me traje estas cosas, ayúdame a venderlas. Entonces yo empecé a generar mi lana para poderme medio subsidiar mi triatlón. Obviamente había muchas cosas que, pues, a ver, casa, sustento, el club, mi papá seguía pagándome, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, es un apoyo increíble que no mucha gente tiene la fortuna de tenerlo. Y entonces a la par, pues yo intentando hacer lo que necesitaba para poder viajar, ¿no? Buscando patrocinadores para poder viajar a los triatlones con el apoyo de Mazda. Después de esto, pues yo sin bici y le digo a mi mamá, mamá,
ya conseguí bici, pero necesito 50,000 varos. Y mi mamá, ¿cómo 50,000 varos? Estás loco. Le dije, ya sé, pero por favor échame la mano, préstame 50,000 varos, te los pago el mes que entra. ¿De dónde vas a sacar 50,000 varos? No sé, pero préstamelos. Mañana me entregan la bici porque me tengo que poner a entrenar porque en 2 meses tengo mi primer medio Ironman, o sea, del año, y necesito sacar este medio Ironman porque ya quiero mi aval como profesional, por favor. Y ya un día llega y me dice, con B de vuelta, hijo, Aquí está el pagaré. aquí está el pagaré. Y con esa misma confianza que yo le dije que se lo pagaba en un mes, ese fin de semana, hace cuenta, ella me lo presta un lunes, yo le pago al cuate de la bici un martes, y ese sábado me llega una llamada de un número desconocido de Ciudad de México. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Oye, hola tal, de la empresa tal, estamos armando un equipo para una carrera, te vamos a pagar 50,000. Hijos. Así, así. ¿Cómo es la vida, no? Que cuando te alineas con el propósito real, el universo acomoda las cosas a tiempo y en el momento perfecto, ¿no? Sí, totalmente, y que te va diciendo que tengas confianza y luego nosotros mismos somos los que nos lo volvemos a quitar, ¿sí me explico? O sea, pasan este tipo de cosas y dices, así funciona la vida, pero luego te pasa una situación adversa y entonces dices, crees que ya no tienes esa suerte, cuando la realidad es que la suerte la sigues teniendo, solamente la estás viendo desde otro punto de vista, ¿no? O sea, porque ese momento adverso que tal vez yo me sentía que no tenía lana, nada más lo estaba viendo desde otro punto de vista. Esa no tener lana me estaba dando la oportunidad de convertirme en una persona trabajadora, de convertirme en una persona disciplinada, que hoy en día me ha hecho quien soy, ¿no? Entonces, creo que nada más es mal enfocado lo que estamos viendo y se dio así, tuve mi bici, voy a mi primer medio Ironman en Campeche, increíble, yo ya estaba listo para mi aval como profesional, nado mejor que nunca, yo iba en tiempo y forma, kilómetro 10 de la bici, pum, me poncho, caigo en un bache, me poncho, reviento la llanta de la bici nueva. Entonces, ese día, una chava en el público me dice, oye, yo estoy en el hotel de aquí, o sea, de aquí a 2 cuadras, en mi cuarto, en el 712, está una llanta, le queda tu bici, lánzate por ella y compite con ella. A media carrera. Sí, sí, sí. Le digo, te dejo mi bici. Me fui corriendo, descalzo, las 2 cuadras, me subí a la 712, abrí, agarré la llanta, bajé, la cambié, vámonos. Quedé segundo lugar ese día de mi categoría. ¿Cómo, Quedé güey? quinto lugar general, sí. Y hubiera conseguido ese día mi aval como profesional, no lo logré. Y yo dije, pues a la siguiente, güey, ¿no? Soy una máquina, ¿no? O sea, con 20 minutos que perdí, con una corrida que me eché a un hotel, Al cuarto 712. sí, o sea, no me acuerdo el número, me acuerdo, Sí. ella sí lo conozco perfecto, Xochitl y Fer son amigos míos, o sea, los conozco perfectamente y ellos siguen haciendo triatlón y los sigo viendo, pero entonces pasa eso y yo digo, claro que puedo, claro que puedo. Ajá. Y entonces empiezo a entrenar para el siguiente evento y cae pandemia. Y entonces cae pandemia y junto con eso, pues, ¿ahora qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo les demuestro a mis papás que sí puedo hacer un living de esto? ¿Cómo les demuestro al mundo que sí puedo ser profesional? Entonces se cancela todo. ¿Y también te preguntabas a ti cómo me demuestro a mí mismo o tú ya tenías muy claro que sí eras capaz de? No, yo... Y volvemos a lo mismo. Creo que ya conforme vas creciendo, te vas haciendo un poco más consciente, ¿no? De ti mismo y de ser un poco más precavido, pero con esas precauciones también vienen miedos. Y yo en ese momento no tenía ni un miedo. Yo me creía un chingo, así. O sea, yo me creía, era un soberbio, me valía un carajo todo el mundo, o sea, yo no me importaba a nadie más que yo, ¿no? O sea, era yo y mi sueño y nadie más, y al final del día, pues eso me hizo estar muy solo en todo ese proceso, o sea, fue un proceso en el que les estoy diciendo que a la par que pasaba todo esto, yo escribía, yo todos los días y desde hace muchos años, yo hago journaling todos los días, y yo tengo una libreta, también se las puedo compartir, que literalmente tengo una escritura en donde digo, lo único que quiero, lo único que quisiera es no ser yo. Porque a la par de estar haciendo todo esto, yo estaba viviendo una tormenta en mi cabeza porque todo
que hago, lo hago a full por ciento y hasta que no lo logro no estoy tranquilo. Y entonces era un tormento todos los días en mi cabeza de que yo sabía que trataba de la fregada a mi familia, que obviamente no tenía, no hablaba ni con mujeres porque me quitaban el tiempo, no había ni con amigos porque me quitaban el tiempo, o así lo pensaba yo, si me explico. Entonces, a la par, pues sí, yo sabía que lo iba a lograr porque yo ya lo tenía bien claro, pero me hubiera gustado vivirlo de manera diferente. Tal vez el hubiera no existe y tal vez si no lo hubiera vivido de esa manera no hubiera avanzado así de rápido, no hubiera logrado lo que logré para ese entonces, pero también pues bueno, me privó de muchas cosas que me doy cuenta que si pudiera hablar con mi yo le diría, oye, güey, relájate, si me explico, o sea, va a llegar y no tienes que ser así. Entonces me privé de muchas cosas, pero empiezan a suceder las cosas y justo pues les digo, cae pandemia y mis papás ahí empiezan, oye, ya está, esta es la realidad. El día de mañana, otra pandemia, no tienes competencias, ¿de dónde vas a sacar lana? ¿Qué te van a dar los patrocinadores? No puedes, o sea, no puedes, ponte ya a estudiar y mucha presión positiva. O sea, la verdad es que mis papás nunca me han presionado de manera negativa porque saben que Quieren lo mejor de ti. quieren lo mejor de mí, tal cual. Y ellos saben que me forjaron desde morro y no a palabras. O sea, mi mamá trabajó toda su vida. Mi mamá, yo crecí viéndola trabajar. Mi mamá, me acuerdo perfectamente, una escena muy clara que tengo de mi mamá es, y que son cosas que te van forjando, ¿no? Que vas viendo y en ese momento no lo entiendes, pero te van dando a entender lo que vas a llegar a ser tú en algún futuro próximo. Y una Navidad nos llega a mis hermanos y a mí el Wii, para los tres, ¿no? Y entonces nos llega el Wii y lo abrimos todos y vamos a probarlo. Y mi mamá se tenía que ir a chambear a las 8 de la mañana. Y entonces no pudo acompañarnos a abrir nuestro regalo. Y yo me acuerdo, mi mamá es muy dura. Mi papá es el chillón, mi mamá es la dura. Entonces, pues para mí ha sido padrísimo esa dualidad, porque he visto que el hombre, la fortaleza no viene de no llorar o de no demostrar tus sentimientos, sino de, al contrario, mostrarlos. Y que la mujer es fuerte, ¿no? O sea, que la mujer no es debilidad, no es vulnerabilidad, no es tristeza, es fortaleza, ¿no? Mi mamá casi nunca la vio llorar. Y ese día la vi llorar porque se tenía que ir a la chamba. Y entonces así crecimos y les digo, nunca me presionaron, pero pues sí sabían que tenía que yo chambear, ¿no? Al final del día. Entonces me dicen, tienes que hacerlo, tienes que empezar a estudiar ya. Y entonces me lo empiezan a decir, hasta que yo digo, pues sí, tienes razón. Entonces me meto a estudiar en línea a la UVM, tomo 3 clases, me empezaron a hablar de la mercadotecnia de años del siglo XIV, Sí. cómo picaban en piedra para promover los mamuts, güey. Y yo dije, no me Sí. Regrésenme a la esto lo bici. censuran, pero no me... no, o sea, no me puedes estar haciendo perder mi tiempo para saber cómo, Sí, no. cómo Pedro Picapiedra le vendió los Cocoa Pebbles a... Sí, me explico, güey, o sea... Sí, güey, a Pablo, güey, o sea... A Pablo Mármol. Sí, güey. Entonces... No, y dices, esto no es lo mío, güey. Esto no es lo mío, sin duda que no es lo mío, y también se los comparto, a ver, yo con gusto les puedo dar mis libretas para que le echen un ojo, pueden encontrar cosas. Yo ahorita saqué, porque luego a veces tengo libretas que guardo y que se me olvida sacar y ya no las sigo, y entonces me quedan impares, ¿no? O sea, ya no las terminé, pero luego se me acaba una libreta y regreso a libretas tal vez que del 2022, ¿no? Y ahorita saqué una libreta y venía escribiendo en el avión y me puse a leerla. Y encontré notas que yo hice de hace años de un proyecto que se llamaba Youngsters Community, ¿sí me explico? Y entonces yo tenía todo trazado, ¿no? Y todas las cosas que en ese momento escribí, que era a la par, ¿no? Yo les decía a mis papás, es que este tiempo que estoy escuchando lo de el Pedro Picapiedra, yo podría estar haciendo mi proyecto que me va a dar lana y que me va a hacer subsidiar y que aparte va de la mano con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, por presión de mis papás y por presión mía, yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Todos los días. Yo sé que ahorita ya el 5 a.m. Club y la madre, pero esa madre antes no era el 5 a.m. Club, ¿no? O sea, era para locos. Y entonces yo me sentaba y me ponía a escribir lo que iba a ser Youngsters Community, y lo creaba. Y entonces de repente empecé y empecé con la primera parte, que era
empezar a invitar a la gente, ¿no? Y primero éramos 3, luego 5, luego 20, luego 40 personas en plena pandemia, sentándonos en un estacionamiento. Yo les llevaba pan, café, antes de que los coffee runs fueran populares. Ajá. Ya lo estábamos haciendo. Obviamente yo no me los inventé, pero los saqué de otro lado y entonces los empezamos a hacer. Y entonces empieza Youngster Community y de repente ya, oigan, durante 6 meses empiezo a tomar yo cursos de entrenamiento, empiezo a leer libros, literal me devoraba libros de entrenamiento a la par de que estaba tomando los cursos, y entonces empiezo a aprender y entonces ya les digo, oiga, pues ya, a esas 40 personas, ya, ahora sí voy a cobrar. De esas 40 personas, literalmente nada más quedaron 3 personas. De los 40 que iban a los social runs, Sí. ya nada más quedaban 3. Con 3 personas que les cobraban, no sé, 300 varos, no me alcanzaba ni por un chicle, ¿no? Sí. Pero poco a poco, pues bueno, fui haciendo eso. Se abre la pandemia, voy a Cozumel para el 70.3, gano por primera vez en la general. No consigo mi aval como pro porque me ganó por mucho el primer lugar pro, pero luego voy al siguiente evento, gano la general y volvemos al tema de la confianza. En Acapulco gano la general. No estaba clasificado al mundial porque yo pensé que en Cozumel no agarro mi pase al mundial porque yo quería ya ser profesional, entonces querías ir como profesional al mundial, no como age grouper, no como amateur. Entonces digo, pues bueno, ya no voy a ir, pero no agarro mi aval, entonces pierdo mi plaza en el mundial y no consigo el aval. Voy a Acapulco y en Acapulco llego a Acapulco con mi Airbnb ya rentado del mundial. Todavía no competía yo. Eso es seguridad y no. Y yo ya había rentado mi Airbnb. O sea, un Airbnb en Estados Unidos de mucha lana, que para mí ese entonces era un sacrificio grande. Ya para ese entonces, ya obviamente ya había ganado mi general. Ya estaba trabajando con Bioflex, una marca con la que ya llevo 4 años que sigo teniendo de la mano. Ya estaba trabajando con ellos, entonces ya me apoyaban con eso. Entonces voy a Acapulco, gano la general, gano mi boleto al mundial. En el mundial quedo en tercer lugar por un error mío. O sea, yo pensé que ya iba en primer lugar y me gritaron que iba en primer lugar mi mamá y mi novia. Y entonces, bueno, me dicen, vas en segundo. Y yo paso a un chavo de mi categoría y pienso que ya, pero él había arrancado adelante de mí. Ajá. Entonces quedo en tercer lugar por error. Y entonces ya, al final del día, quedo en ese y me dan mi aval como profesional. Y prácticamente eso, ya empiezo a competir como profesional en ese diciembre. ¿Te consideras alguien competitivo? En todo. Me encabrona el cuate que me pasa en el coche cuando estamos manejando así en la calle. O el que va caminando más rápido que yo. En todo me considero competitivo. Oye, Eduardo, ¿y hay momentos actualmente, donde te cuestionas el camino que tomaste en tu vida? Nunca. Yo creo que somos las decisiones que tomamos, y las decisiones que tomamos las tomamos porque eso estamos destinados a hacer, ¿no? O sea, yo siempre he sido de la idea de que nuestra vida ya está escrita y solamente la estamos viviendo. Descubriendo, ¿no? Totalmente. Oye, y hablando del tema de los patrocinios, ¿cuál es tu opinión acerca de los patrocinios y la gente que apoya el deporte en México? Yo creo que nos podríamos echar otro podcast del tema de apoyos en México o de patrocinios en México. A ver, al final del día, para empezar, las marcas no son las responsables de apoyar el deporte en México. O sea, el responsable debería ser el gobierno y nuestros impuestos deberían de impulsar eso. Y no porque no lo merezcamos como atletas, sino por lo que deja, ¿no? O sea, un simple jugador de fútbol, ¿a cuántos niños saca de la calle? ¿No? O sea, me refiero todos los que quieren ser el Chicharito, todos los que quieren ser un Diego Lainez, todos los que quieren ser un Guiñac, pon el nombre que tú quieras de aquí de México. Todos los que quieren ser un jugador de aquí de México, ¿cuántos se salen de los vicios, de las calles por querer ser futbolistas? 1,000,000, ¿no? ¿Y cuántos empiezan a trabajar y empiezan a generar? Solamente por eso creo que el gobierno debería de apoyar el deporte, y por la misma razón, pues también la iniciativa privada pues lo apoya, ¿no? No es la obligación de las empresas apoyar. Sin embargo, creo que es una muy buena manera de apoyar a la sociedad en general. Lo he visto a la par de que empecé yo a convertirme en lo que soy ahora.
también me quedé mucho tiempo sin muchos amigos, pero ahora muchos amigos ya corren conmigo, ya van a medio más conmigo, ya tienen una vida saludable. Y entonces, pues es un efecto dominó, ¿no? Si uno hace algo positivo, se va traduciendo hacia los demás. Entonces creo que el apoyo de las marcas es más que cualquier otra cosa eso, ¿no? No nada más es un sueño, sino todo lo que va a generar alrededor de esto. Claro, y a ver, y en comparación de todo lo que gastas porque estás en un deporte que es muy caro y lo que ganas como un profesional no hace balance. No hace balance en lo más mínimo. A ver, al final del día, yo te lo enseñaba ayer, entreno 30 horas a la semana de entrenamiento, ¿no? O sea, súmale a eso que tengo que hacer fisioterapia, tengo que hacer preparación mental, tengo que hacer preparación de nutrición, todo lo demás que lo engloba. O sea, tengo un trabajo de 50 horas semanales que se paga mm, muy, muy mínimo, ¿no? O sea, que al final del día dependes de muchas veces de los resultados para poderlo hacer factible. Y entonces, pues sí, no está nada bien pagado. ¿Cuántas calorías quemas al día? Mira, 30 horas de entrenamiento. sí, las semanas de entrenamiento alto incluso he hecho más de 30 horas por semana de entrenamiento, de puro entrenamiento. O sea, te estoy hablando bici, natación, correr, 30 horas, sin acumular calentamientos o fortalecimiento y demás. Y más o menos al día estoy quemando en un promedio 4.500 calorías y días altos hasta 7.000 calorías. ¿Y crees que sí las consumes todas de regreso? Sí, fácil. En los días que me lo propongo, consumo. Pero literal, desde que me levanto, mi desayuno, tú te imaginarías que me estoy comiendo unos huevitos y demás. A ver, mi desayuno no es lo que te imaginas. Mi desayuno son 4 croissants, que para una persona normal diría que es poco saludable. 4 croissants partidos a la mitad, todos con mantequilla, todos con mermelada o con Nutella, un jugo de naranja o un cereal, y al final del día es acumular las calorías para poder seguir rindiendo. Si lo ves comer en persona, te asustas. Nunca he visto a alguien que coma más que este güey. Lento, pero no deja de comer. Sí, yo podría pasar todo el día comiendo. Sí. No, y ahorita estoy en una dieta donde me estoy echando 16 scoops de proteína al día. Ok. Y me siento muy bien. ¿Y qué más comes alrededor de eso? No te creas, güey. Ah, yo dije, a la madre, güey. No te creas, güey. 16 scoops. shakes. Yo dije, madre, güey, pues deficiencia renal al rato, güey. No te creas, güey. Oye, Papu, yo quiero preguntarte, como atleta mexicano, ¿qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y cuando dices, quiero representar a México de esta forma, en logros, ¿qué te lo imaginas? En logros nada, güey. O sea, al final del día creo que ese es el error más grande que tenemos como atletas, es definirnos como atletas y como logros cuando somos personas. Si me explico, al final del día los logros son una consecuencia de, y yo un objetivo que lo tengo clarísimo es que me quiero convertir en la mejor persona que pueda, y yo sé que suena muy cliché, pero es que es la realidad. O sea, cada vez vemos menos congruencia en esta vida, cada vez vemos menos claridad, ¿no? Y vemos en redes sociales todo tan fácil. La verdad es que yo lo que quiero hacer es ser un ejemplo para todas las personas que me rodean. Si eso puede ser para millones, pues qué mejor, ¿no? Pero al final del día, yo lo que quiero hacer es tener congruencia en mi vida, que toda mi vida sea profesional. O sea, fuera de la impuntualidad, que es un defecto grande que tengo, pero trato de que todo sea profesional, ¿sí me explico? O sea, si voy a comer, como profesional. Si voy a salir, pues, o sea, que todo en mi vida tenga congruencia, que todo en mi vida sea profesional para poder ser un ejemplo y para poder ser una persona, pues, perfecta, ¿no? O sea, obviamente sé que la perfección es imposible, pero al final del día, en busca de la perfección, Acercarte. quiero ser en busca de la perfección. Si eso me lleva a ser campeón del mundo, que es mi sueño, que es mi objetivo, voy a estar feliz. Si eso se junta con ser la mejor persona, esa es la persona exitosa. ¿Estás a punto, Eduardo, de romper un récord en un Ironman como profesional y tu training partner sale positivo a doping? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Fue durísimo. La verdad es que el año pasado emocionalmente ha sido de los años más duros de mi vida, sin duda,
porque fueron muchas cosas, ¿no? O sea, fue mucho crecimiento personal, mucho crecimiento deportivo y además de que encontrar una persona con la que compagines tanto, con la que puedas entrenar a este nivel ya es muy complicado, ¿no? O sea, he entrenado con atletas de mi nivel, pero no compagino mucho. Al final del día los mexicanos somos únicos. Entonces, encontrar a alguien que realmente te entienda, que realmente puedas platicar a gusto, tener una buena conversación durante el entrenamiento, que la competencia sea sana es súper complicado. Y a la par, pues empezamos a construir todo un proyecto alrededor de nosotros, ¿no? Que ya hablábamos de mucho más apoyo, porque pues éramos 2 personas y ya no nada más una. Hablábamos de romper récords. Y a la par de esto, te le empiezas a creer, ¿no? Porque las pláticas son de romper récords y ya no nada más de ganar la competencia local. Entonces te le empiezas a creer. Llegas a las competencias creyéndote el mejor, creyéndote campeón del mundo, creyéndote que vas a ser campeón del mundo, que vas a romper récords. Entonces eso se va haciendo un snowball effect muy positivo. Y entonces imagínate que esa snowball se hace enorme, mediáticamente, también personalmente, incluso, o sea, de vida, ¿no? O sea, yo estaba viviendo en mi ciudad de mi niñez, de mi infancia, bajo las condiciones perfectas, ¿no? Un training partner que me caía toda madre, que me cae toda madre, que es, o sea, que la llevamos excelente, que van las cosas muy bien, que toda la gente nos está volteando a ver, que nos están ya empezando a apoyar, que hay media alrededor de nosotros, todo está perfecto. Imagínate que de repente chocas contra paredes, literalmente. Muchos amigos que tenía fuera del país, o sea, triatletas que ya no me saludaban en las competencias, a pesar de que yo no había sido el que había hecho o había salido positivo, ¿no? Cuando un año antes, y esto sí me gusta platicarlo, y es algo que sí me ha molestado mucho ver el racismo a partir de eso, ¿no? O sea, el racismo que todavía existe, que estamos en el siglo XXI, que toda la gente habla de la inclusividad y que no lo tenemos, es la realidad, ¿no? O sea, un año antes sale positivo a doping un Colin Chartier, un gringo, y su training partner, nadie le dijo nada. Él sacó un video como lo hice yo y nadie dijo, nadie se cuestionó, pero a mí me escribieron hasta de lo que me iba a morir y pusieron en cosas y luego estoy cerca de lograr un récord y luego lo primero que dicen, seguramente también. Y entonces es, oye, o sea, ¿por qué? ¿Porque soy mexicano? ¿Me explico? O sea, a ver, tengo el talento, ¿sí me explico? O sea, que no tenga los medios no significa que no sea igual de bueno que los europeos, que los gringos. Y creo que para los europeos, para los gringos es muy difícil entender lo que se vive aquí en México. Mucha gente me pregunta, ¿qué opinas, güey? Yo no tengo una opinión clara sobre el caso en específico, pero sí les puedo decir que yo como atleta me toca ver y hacer cosas que los demás no. O sea, hoy fui a una alberca a 40 minutos, que estaba caliente, que tuve que compartir carril con una señora haciendo aquaerobics. Pobre señora, güey. Digo, hoy no literalmente, Sí. porque las señoras apenas iban a entrar a hacer aquaerobics, pero así es, esa es la realidad de aquí de México. Y que el cuate de la alberca, hoy no, pero el cuate de la alberca si quiere te va a cobrar y si no te va a mandar la fregada y que vaya a salir a rodar y tengo que ponerme de acuerdo con una barredora para que vaya atrás de mí porque si no me bajan de la bici o porque si no me atropellan y que tienes que pagarle a la barredora o que vas con un doctor y ese doctor te va a vender que vas a hacer, te vas a solucionar este problema con esta medicina y te metes a ver la medicina y oye güey, eso es doping, güey, no me la puedo tomar, pero si tú no lo investigas sí, esa es tu chamba como atleta. Esa es mi chamba como atleta, pero es una chamba que yo hago extra a comparación de mis competidores en otros lados. O sea, en Estados Unidos hay un doctor deportivo muy profesional que está trabajando con ciclistas y luego hay otro que trabaja con triatletas y otro que trabaja con corredores y otros. Y aquí Sí, tú tienes que tener tu enfoque dividido en cosas que no deberías Que de no por la debería. falta de infraestructura que tenemos como país y como sociedad y como profesionales a veces. Y yo estoy seguro que hay talento hasta en la cuestión educacional, pero hay pocas opciones. ¿Sí me explico? Y la mayoría de los que saben y de los que tienen las capacidades para entrenar a atletas de alto rendimiento, de alto nivel, se van del país. Y que muchos que se quedan, el problema es que se quedan, pero ¿a costa de qué? Se quedan a costa de tener que tener más atletas. Entonces ya tienen 200 atletas
y entonces su atención se divide en 200, entonces ya se le olvidó que estás lastimado. Entonces tu entrenamiento ya no va a ser el ideal y ya te dio esa pastilla o eso. Y entonces si tú no eres cuidadoso, pues sí, se acaba tu carrera y se acaba la carrera de todos los que te rodean. Oye, y perdón que me regrese a este tema, no quiero neciar con eso, pero yo no sé bien qué pasó. O sea, ¿tu training partner salió positivo en doping en la carrera que tú corriste con él? No, yo no corrí esa carrera, fue el Ironman de Texas y él salió positivo. ¿Y por qué decías como estás a punto de romper un récord de Ironman? Porque rompió un récord en su primer Ironman como debut, Eduardo. Sí, yo voy. Perdón. Y antes de que lo corriera, su compañero corrió el Ironman de Texas, lo gana en primer lugar. La gente no sabía ni siquiera quién era. Le hacen una prueba, sale positivo. Eduardo a punto de correr su primer Ironman como debut. Toda la gente así diciéndole comentarios y pues fue algo complicado, ¿no? Para ti. Y Sí, emocionalmente, ¿cómo llevaste eso? fue muy complicado, te digo, porque justo él sale positivo y yo no me entero hasta después de 2 meses o de un mes. Y a la par de esto, imagínense que yo no sabía qué estaba pasando. O sea, yo no sabía qué estaba pasando un día antes de competir una competencia. Yo no sabía nada de él ni nada. Llegan a mi cuarto. Yo estaba entrando al baño y de repente escucho que mi novia abre la puerta del cuarto del hotel. Eduardo Perezandi. ¿Y quién lo busca? Ah, es la usada. Y ya. ¿Quién te usó? Me dice Eduardo, te buscan. Y yo apenas iba a entrar al baño y me salgo. Y yo, ¿quién? Somos la usada. La usada es US Anti-Doping Agency, ¿no? Y entonces me dicen, te tenemos que hacer una prueba de antidopaje. A 2 días de mi competencia. Me sacan tubos de sangre, me hacen orinar. Aparte, yo no sé si sepan cómo son los protocolos de antidopaje. Te hacen eso, tú tienes que elegir con qué tubito van a poner para que veas que está sellado y que sea aleatorio y que no esté pues truqueado el vasito. Y luego tú eliges qué vasito vas a echar la pipí y entra el cuate a verte. Él está así y tú haces en el vasito. Y entonces salimos, ya se llevan mis pruebas. Y entonces, y a la par yo no sabía nada, y yo no sabía nada de este cuate, y imagínense mis ideas en la cabeza, y luego escuchas la historia por su parte, y pues son muchas cosas, mucha información, porque ves los comentarios, aparte conoces a la persona, aparte escuchas los comentarios de tus seres cercanos, de que la gente lejana, lejana entre comillas, ¿no? Te dice, aléjate, la gente cercana, pues sé cauteloso, y esta persona que le tienes cariño como persona, pues lo estimas y entonces te ves en una situación, en una cruzada muy complicada porque aparte tienes Por que seguir... todos lados, ¿no? Sí, sí, y porque aparte me meto a Instagram, a la par yo empezaba a subir contenido y entonces unos mensajes que de verdad que yo digo, esta gente les faltaron muchos abrazos. O sea, ojalá y esas personas que comentan ese tipo de porquerías en Instagram abracen a sus hijos para que no sean igual que ellos, porque de verdad unos comentarios que duelen mucho y que afectan mucho y entonces pues todo eso y yo en todo esto, en toda esta preparación sin saber muchas cosas y obviamente ya en ese punto ya no sabes a quién confiarle, ya no sabes si confiar acá, ya no sabes si confiar aquí, ya no sabes si confiar acá y ya no sabes si confiar en ti porque entonces te empiezas a cuestionar todo lo que estabas haciendo porque entonces dices tal vez yo estaba viviendo bajo una ilusión óptica y entonces yo estaba viendo o sea, hablando del hipotético caso de que sí pasara, ¿no? Si sí fue real, pues yo soy un estúpido porque nunca lo vi. ¿Y cómo fuiste tan estúpido para no verlo? ¿Y cómo tú querías alcanzar a alguien que sí? En el hipotético caso de que no, dices, ¿cómo puede ser posible que una persona que ha sacrificado toda su vida se vea en esa posición y que se le acabó su vida por un error, tal vez no de él, ¿no? O sea, y que al final del día le tiren como persona, que hablen mal como persona, porque pueden decir tramposo, punto, punto. Pero ya que se metan con cuestiones personales, con cuestiones de raza, con cuestiones de países, no, eso no va bien. Y entonces te pones en el otro lado y también dices, güey, no. Entonces yo estaba con todo esto en mi cabeza, dejé de subir a mis redes sociales, obviamente los patrocinadores
tienes que participar en redes sociales, pero yo no quería subir nada porque me comentaban cosas, me escribían cosas. Entonces yo estaba todo esto y tenía que cumplir con patrocinios, pero tenía que seguir entrenando porque iba a ser mi primer Ironman, y a la par de que iba a ser mi primer Ironman, tenía que hacerlo a lo grande, ¿no? O sea, quería demostrar, oye, ven, chécame, güey, ve que lo único que me va a salir es pura sangre y puro, ya no puedo decir huevos, güey, porque ya valió madres, pero literalmente puros huevos, ¿no? O sea, tengo ganas, güey. Eso es lo que va a salir en mi sangre. Ganas, güey, y van a salir listo, güey. No va a salir nada, güey, ¿no? El día que yo cruce esa meta y que gane este evento, vas a ver qué pedo, güey. Vas a ver que no son así las cosas en México, güey. Que las cosas en México las hacemos bien, que somos profesionales, que somos dedicados, que somos personas de bien, y que no son así las cosas. Que si tú consideras que México es eso, estás totalmente equivocado. Entonces yo lo sentía como una presión, güey, una pistola en mi cabeza, güey, de que tengo la responsabilidad de demostrarle al mundo, o sea, al mundo, que en México somos chingones sin necesidad de hacer trampa. Entonces yo llegué a esa competencia con una presión hasta el cuello, de mí para mí, ¿no? Porque era una presión que yo quería demostrar. Y cuando haces las cosas por presión y por demostrar, pues no salen bien. Salieron bien, rompí el récord del circuito de atletismo, corrí 2 horas 36, me quedé a 6 minutos de romper el récord del mundo en maratón, a pesar de que es un circuito durísimo, el maratón de Ironman, a pesar de que es un circuito durísimo, y me metí al baño 2 minutos y me cambié 2 minutos, o sea, estaba a 2 minutos de romper el récord, ¿no? Entonces, cuando logro eso, luego una página de Instagram, de internet de triatlón, ponen, qué casualidad. Entonces güey, yo, y se los digo así, ¿no? Logré algo, un lifelong dream. Hacer mi primer Ironman, hacer un tiempazo, porque, o sea, fue un tiempazo. Si no hubiera nadado, hubiera hecho 7 horas y media. Perdón, si hubiera nadado, hubieran sido 7 horas y media. Y el mejor tiempo de Ironman en México registrado. Es 7 horas 40. Hubiera roto el récord mexicano, hubiera clasificado, bueno, Anisa no, porque me quedé a 5 minutos, pero hubiera roto el récord mexicano y hubiera hecho algo increíble que yo llevaba mucho tiempo soñando. Y ¿saben qué? En lugar de esa noche sacar una cheve siquiera, y festejar con mis papás y con mi novia y decir, qué padre, esto era lo que soñaba, soy profesional, tengo una novia, tengo a mi familia, me senté y empecé a llorar. Y yo lloraba y yo decía, qué mal coraje ver que los güeyes que llegaron adelante de mí, ninguno me dio la mano cuando llegué. Que este cuate, sin deberla ni temerla, atrás de una pantalla, subió e hizo un juicio hacia mí, a pesar de que he sacrificado toda mi vida por este resultado. Y yo lloraba y yo les decía, no puede ser posible. O sea, en la mesa, hablando con mi novia, diciéndole, oye, ya me voy a ir a vivir a Estados Unidos porque necesito ya enfocarme, necesito crecer. Y a la par de estarle diciendo que me voy a ir a vivir a Estados Unidos, sacrificar mi casa, mi familia, mi vida, pasa esto y dices, o sea, yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo para que digan un juicio, ¿no? O sea, algo que ni siquiera o sea, no les consta porque yo salí negativo, ¿no? O sea, cuando me hicieron la prueba, regresó y sí me explico, o sea, yo lo hice bien. Sí, aquí no se vale decir de que es que no te importa lo que digan los demás, no, si te tiene que importar porque eres triatleta profesional y estás representando a México y vives de eso. Y vivo de eso, desafortunadamente, porque les importe, porque ese mismo día me llegaron 2 llamadas, oye Eduardo, para que sepas que tengas mucho cuidado, porque si no, te quitamos el patrocinio. ¿Qué piensas tú ahí? Claro, te estás jugando todo tú también. Toda tu vida. Por todo lo que llevas trabajando y el futuro que Toda le tu vida. estás apuntando. ¿Y por qué? Porque las personas nos consideran como atletas y no como personas. Oye, y ahora que ya pasa unos meses de todo esto y que lo puedes voltear a ver para atrás, ¿qué aprendizaje sacas tú de eso? O sea, de ese momento de que te acuerdas de estar llorando después de terminar esa carrera, ahora que lo volteas a ver. Nada, que chillón, que ahogado yo mismo en mi situación, que no era, o sea, que nada es para tanto. La semana pasada nació mi sobrino y viendo al chamaco ahí en mis brazos, yo decía, güey, hacemos mucho de pedo. La vida no es para tanto, ¿sabes? O sea, nos damos muchísimo más crédito de lo que realmente somos, ¿sí me explico? O sea,
no podía, o sea, no me tenía que haber ahogado tanto, las cosas iban a salir. Es obvio que las personas van a hablar, es obvio que la gente va a decir, sí, sé cuidadoso, ese es el único aprendizaje que me llevo y que practico todos los días. Sé cuidadoso con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas, con quién te rodeas, porque eso también es clave, o sea, porque no sabes si al día de mañana alguien por mala leche te puede hacer algo o te puede poner algo en tu vaso y ya valiste mal, ¿no? Ser cuidadoso, pero fuera de eso es, güey, todo lo que está pasando es parte de lo que está escrito en tu vida, ¿no? Hoy, gracias a esa situación, soy lo que soy ahorita. Hoy, gracias a esa situación, crecí en lo personal, crecí en lo mental. Entonces, tomar las cosas como son en el momento, pero no tomarlas como si fuera el fin del mundo. Hay algo que yo admiro mucho de ti, Eduardo, que no se me va a olvidar cuando Christian Blumenfeld rompió el récord de Ironman en Cozumel y te dije, ya viste lo que hizo el Blumenfeld, chécate la entrevista que hubo con Rich Roll en el podcast y me dijiste, ya me la aventé toda, pero voy por ellos dos. Y yo decía, ¿cómo, güey? ¿Cómo puedes tener esa mentalidad de decir, yo le voy a ganar a ellos? O sea, yo voy allá, o sea, de soñar en grande. ¿Cómo haces para creértela? ¿Y cómo le podemos hacer nosotros para creernos esa historia y tener esa conversación positiva con nosotros de decir, eres el más chingón de todos? Sí, y es chistoso porque justo les platicaba que quedé tercer lugar en el Mundial de Medio Ironman, en el que me equivoqué y pensé que iba quedando en primer lugar. Y ese día, en la noche, me encuentro a Christian Blumenfeld y a Gustav Iden. Había quedado Gustav Iden en primero y Christian Blumenfeld se había ponchado y no había terminado. Pero queda en primer lugar Gustav Iden y me los encuentro en el restaurante en la noche. Me paro, me les acerco y les digo, oigan, quiero entrenar con ustedes. Un pelado de 20 años, age grouper, o sea, amateur, que acababa de hacer 40 minutos más que el ganador, el campeón del mundo, y yo diciéndoles que quería entrenar con ellos. Y les digo, ¿qué necesito? Y voltea el hermano de Gustav Iden, en ese entonces su entrenador, y me dice, dinero. Y voltea a Gustav Iden y me dice, ser un campeón. Y le dije, soy un campeón. Y me dijo, ¿qué lugar quedaste? Y le dije, tercero. Y me dijo, no, solamente hay un campeón y soy yo. Y le dije, ¿tienes razón? Y hasta hoy día tengo una promesa de que le voy a ganar a ese güey. ¿Y te lo dijo prepotente? Me lo dijo entre broma, pero pues me pareció prepotente, ¿no? Y sobre todo cuando no es tu primer lengua, si yo te lo digo en español, el tono va a sonar muchísimo más amable que si te lo digo en inglés, Claro. porque no es mi primer lenguaje, ¿no? Y no tienes los modismos. Entonces sonó así medio prepotente. Entonces yo tengo ese objetivo y al final del día yo creo que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr siempre y cuando nos rodeemos de las personas indicadas y yo creo que es más que nada eso, ¿no? O sea, que tú te la creas tanto y tú creas tanto en tu proyecto que los demás se contagien de él. Porque si no, solo está muy complicado. Aplicado en cualquier proyecto, cualquier persona, ¿no? En cualquier proyecto, en cualquier persona. Papu, te queremos enseñar algo. Dave, ¿me ayudas? Sí. Qué chingón, güey. Pues así tal cual, güey. Ya nada más falta mi jefa aquí, güey, pero es tal cual, así tal cual. Esa es mi primer carrera de 10 kilómetros, güey. Y así como lo ven, o sea, esto creo que resume bastante mi vida, güey. Y justo yo un día compartí esta foto porque les decía que es la foto perfecta de el resumen de mi vida. Mi papá siempre nos ha puesto el ejemplo. Mis hermanos siempre han estado ahí. Yo siempre me he tomado muy serias las cosas porque íbamos a hacer nada más el cierre con el 100 metros y yo con un Powerade para hidratarme bien. Y mi mamá, que siempre se ha puesto en nuestro lugar y nuestra posición, atrás de cámaras, tomando la foto. Increíble. Que después de todas las carreras que has hecho, después de todos los entrenamientos que te has aventado, de esos momentos de donde te estás viendo ahorita de chiquito a la persona que eres hoy, ha sido un proceso de transformación y de crecimiento y de encontrarte y de superarte constante hasta llegar a lo que puedes
platicarnos hoy, todo lo que nos has platicado. Pero ¿qué sigue siendo igual, Eduardo? ¿Qué sigue habiendo igual de ese niño a la persona que está sentada aquí el día de hoy? Yo sigo siendo igual. Sí, sigo siendo ese niño con las mismas ganas y es difícil explicarlo, hasta me dan ganas de llorar porque sigo con los mismos miedos, ¿sabes? Sigo con los mismos miedos y ahorita que me preguntas, ¿qué harías? ¿Qué le dirías a las personas que se... Yo hay días que no me la creo, sí me explico, pero es una cuestión de tratar de creértela y tratar de confiar y yo sigo siendo esa persona y ese niño con esos mismos miedos, con esas mismas ganas, con esos mismos errores, ¿no? Porque al final del día somos personas y pues eso, nada más. Y si pudieras llegar con ese Eduardo, con ese Powerade en la mano, con esa, no sé si se dice prótesis o férula en la pierna, pero si pudieras llegar y darle un consejo, ¿qué le dirías? No le daría ningún consejo, solamente le diría que lo va a hacer muy bien, para que tenga la confianza y que justamente como lo que les decía que me pasó el año pasado o todas las dificultades que he vivido en mi vida, que no se las tome tan en serio y que no explote a las circunstancias o no llore y no se enoje y no responda de manera negativa, sino que sepa que es solamente un peldaño hacia lo que está construyendo. Hace rato que literal, antes de comer, abrí Instagram y estaba viendo Reels y me salió Chris Will, ¿o cómo se llama? Chris Williamson, el de Chris Modern Williamson. Wisdom. Ajá. Dice, o sea, el pedacito que me salió es él diciendo, cuando le preguntan a la gente, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años o a tu yo de hace 15 años? Normalmente las personas contestamos lo que necesitamos escuchar al día de hoy. Qué chingón, güey. Entonces, que nos sirva como espejo, ¿no? Y lo que nos compartes tú también para cada uno, Eduardo. No, qué chingón y tiene toda la razón al final del día. Eso es lo que necesito escuchar hoy y solamente nosotros podemos decirnos las cosas. Te lo puede decir tu mamá, te lo puede decir tu papá, tus amigos, quien quieras, tu pareja, pero hasta que tú no te lo escuchas y te lo dices a ti mismo, no te la crees. Y creo que es eso. O sea, ahorita, a ver, hoy venía tarde con el fisio, hoy venía vuelto loco y luego venía tarde con ustedes y me atraganté un poco y me atraganté el desayuno porque se nos fue el tiempo y entonces me volvió... Los 8 croissants. Entonces, sí, ayer igual se me hizo tarde para llegar con un patrocinador y entonces iba a tope y no me termino de decir eso que me gustaría decirle al niño de 10 años, ¿sí me explico? O sea, me lo tendría que estar diciendo yo todos los días, calma, güey, calma, si se te hizo tarde, ya se te hizo tarde. Respira, güey, siente el coche, disfruta la conversación con Telles el día de hoy, disfruta el podcast, el café, ¿sí me explico? Vívelo, güey. Vívelo, porque luego ya lo logras y no es tangible. O sea, al final del día los logros no son tangibles, no se sienten diferentes. Lo que sí se siente diferente es cuando vives el día y lo que les digo, cuando escuchas y ves y vives a las personas. Ese es el mejor consejo que me pudiste dar cuando corrí mi primer maratón. Me dijiste, no se trata nada más de correr 42 kilómetros, se trata de que disfrutes cuando recojas el número, cuando vayas a hacer el carb load, cuando vayas a cenar con los del equipo, cuando estés en la línea de arranque, sacarle plática al que está al lado tuyo, sentir esa emoción. Sí, exacto, es en esos pequeños detalles, ¿no? 100%. Y sí, creo que hoy en día tenemos una vida hasta cierto punto fácil porque tenemos muchas oportunidades, pero a la misma vez tantas oportunidades lo hacen complicadísimo y a mí no me pueden decir que las cosas son más fáciles ahora. Yo creo que son súper difíciles porque tenemos tantas cosas a nuestro alcance y tantas opciones que es difícil mantenerte con una y creo que eso que dices es muy difícil, ¿no? Porque llegas a esa competencia, a esa carrera, a ese maratón y ya traes un número y ya sabes que te están viendo 30,000 personas en tu Instagram y que están esperando y que ya te están traqueando para ver si te va bien o te va mal y entonces nosotros mismos nos empezamos a decir historias de que qué van a pensar de mí y van a pensar que era pura mentira lo que estaba diciendo y entonces nos olvidamos de que estamos en Chicago desayunando a toda madre con nuestros cuates, viviendo literal el sueño, ¿no? Entonces creo que es cuestión de eso, de disfrutar el día y aunque suene, pues creo que muy cliché ya, pues es la realidad, ¿no? O sea, vivir el momento es lo más importante. Sí. Hay una
imagen tuya que nunca se me va a olvidar. Estábamos en Chicago después del maratón este pasado octubre, todos valiendo madre. Fuimos a desayunar ahí a un restaurante con tu familia y pues después de un maratón terminas cansadísimo y me dice Eduardo, nosotros te invitamos a desayunar. Está desayunando ahí con su familia, hasta sus papás que estaban de porra bien cansados, como que todos nada más de que denme la comida ya me quiero ir al hotel. Y Eduardo acababa de correr en 2 horas y 20 minutos, güey, el maratón. Y nada más Eduardo estaba así como que haciendo caras y haciendo así. Y yo de que, ¿qué estás haciendo? Y una señora en la mesa de enfrente atacada de la risa porque le estaban tomando una foto y te metiste ahí a su foto. Sí, O sí. sea, el maratón ya pasó. Sí, sí. Y yo seguía pensando en el maratón y que si no me fue bien y que si ya pasó. Ya pasó. Ya te estás aquí desayunando. Haz reír a la señora que se está tomando la foto. Nunca se me va a olvidar. Nunca lo dejes de hacer. A mí me inspiraste sin darte cuenta. No, qué chingón que lo digas, porque sí, al final del día, esa señora, ¿te acuerdas que se paró a la salida y, fotobomber o foto, no sé cómo me dijo, güey, ¿no? O sea, y al final del día ya esa persona se llevó un aspecto tuyo sin conocerte, pero ya dijo, qué buena onda el chavo este que se metió a mi foto, y entonces ya no eres el corredor que corrió 2 horas 20, güey. Los tiempos, güey, van y vienen, o sea, a 2:20, ¿qué, güey? ¿Qué me hace más o menos, no? Exacto. Entonces, pues sí, creo que eso al final es importante. Obviamente, yo llego a mi casa y solo y en la regadera y puta, pude haber corrido más rápido y demás. Pero bueno, pues ya cuando estás solo, ¿no? Ya cuando tienes tiempo de pensarlo y no permitir que esos pensamientos también te consuman. Claro. Eduardo, Sondela significa, no sé si ya sabes qué significa No. Sondela. Sondela viene del Zulu, que es un dialecto que hablan en Sudáfrica. La palabra Dela significa el anhelo más grande de tu alma. Y Sondela es cuando tú y ese anhelo se juntan, cuando cumples ese sueño. Qué chingón. Y nosotros, sí, desde el principio a David se le ocurrió esa palabra para ponerle nombre a este proyecto y desde el principio nosotros hemos pensado como vamos a dedicarnos a hacer momentos Sondela y es algo que repetimos en los viajes y en otros momentos de la vida también. Me gustaría que me platicaras cuál ha sido un momento Sondela que has vivido en tu vida. Güey, mi vida, güey. Mi vida es un sondela, literalmente. O sea, porque te digo, güey, si le preguntas a Eduardo de 11 años qué quiere hacer, es lo que estoy haciendo ahorita. Si le preguntas a Eduardo de 12 años qué quiere hacer, es lo que está haciendo ahorita. Si le preguntas a Eduardo de 7 años, es lo que está haciendo ahorita. ¿Sí me explico? O sea, y yo lo he dicho muchas veces que me dicen, ¿qué quieres ser? ¿No? Y me lo preguntaban ustedes, ¿no? Yo quiero ser esa persona de la que hoy me siento orgulloso, ¿no? Mañana, o pasado mañana, o en un año, o en 2 años, o en 10 años. Y al final del día creo que mi vida se ha convertido en una sondela porque he tratado a toda costa, de mantenerme fiel a lo que es Eduardo. Oye, Eduardo, ¿y si todas tus entrevistas y tus podcasts y tu Instagram, imagínate que ya no existen el día de mañana y ahorita todos se conectan a estos micrófonos y estas cámaras y todo el mundo te está escuchando ahorita y tienes un último mensaje para que recuerden a Eduardo Perezandi? ¿Qué mensaje darías? ¿Cuántos minutos tengo para pensarlo, güey? Tómate tu tiempo, hermano. Mira, tengo una frase en mi WhatsApp desde hace 7 años que dice, mientras haya 1% de probabilidad, tendré 99% de fe. Y eso es lo que le diría a todas las personas del mundo que lo apliquen en toda su vida, ¿no? O sea, mientras haya 1% de probabilidad, que tengan 99% de fe en todo lo que hagan, que desde que se despierten tengan fe en que las cosas van a ir bien, en que las cosas van a salir como se lo están imaginando y al final del día ese 1% se puede convertir en eso que estás buscando, ese 100%. Eduardo Perezandi, muchas gracias. Gracias por a tu ustedes. tiempo, por esta plática. No, hombre, creo que nos extendimos un poquito que medio que me gusta hablar a veces. Bien, bien gozado y seguramente luego encontramos un momento para una parte 2 que bárbaro. David me ha compartido últimamente que él trae en mente como voltea a ver de las personas que tú admires, voltea a ver a las personas que ellos admiren.
Yo admiro mucho a David y yo sé que David te admira mucho a ti y esta plática para mí me emocionaba mucho tenerla y me emocionaba mucho conocerte y saber más de ti porque lo que estás haciendo es algo muy, muy admirable. No nada más los logros, como tú lo decías, sino mantenerte fiel a ti mismo y a pesar de todos los momentos tan duros que se presentan al intentar lograr algo tan grande como lo que estás logrando y mantenerte tú, siendo tú, y que esa sea tu meta, seguir siendo la mejor versión de ti mismo, es algo que yo admiro mucho. Gracias por esta plática, Papu, y gracias por este espacio y por estar aquí con nosotros. No, hombre, no, para nada. Gracias a ustedes y digo, va de reversa, ¿no? Yo admiro mucho a David, él te admira mucho a ti, también ya me ha platicado mucho a ti. Cada que platicamos siempre está la palabra de por medio de mi socio, ¿no? Entonces, qué chingón, porque bueno, pues dicen, haz a tus socios tus amigos y creo que ustedes ya se hicieron familia, hermanos, qué padre. Y pues toda la admiración, y yo se los digo a ellos y no lo digo de diente para afuera, yo admiro a todas las personas que como David hacen de su gusto un estilo de vida, ¿no? Y que hacen el tiempo para poder ser excelentes en eso, ¿no? O sea, porque creo que la excelencia es algo que se busca a diario y si buscas la excelencia en una cosa, la vas a salpicar en todo lo demás, ¿no? Entonces creo que hoy es una representación digna de eso que haces, ¿no? O sea, tú buscas la excelencia en el correr y se ha transformado también a Sondela y a Get Set y a Zone y todo lo que haces, ¿no? Y creo que, pues, si tú te juntas con alguien que está buscando la excelencia, también empiezas a encontrar excelencia con los 2 scoops de proteína y... Así es. ¿No? Entonces, qué chingón. Y pues nada, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Señoras y señores, Eduardo Perezandi, el triatleta profesional mexicano que no busca, que está haciendo historia en México. Muchas gracias, Papu. Qué Y chido. nos vemos en la parte 2. De Nos vemos. lujo. Muchas A la gracias. próxima. Compadre, Excelente. qué gusto, bueno, muchas gracias. No, no.